Muy buenos días, mis queridísimos estudiantes. Bienvenidos una vez más a otro encuentro de música. Quiero darle las gracias a ustedes por haber cumplido y encontrarse el día de hoy en esta clase de música. Gracias a los representantes que están allí con ustedes, a la par, apoyándolos, creando seres humanos bastante íntegros y responsables, muy responsables. Gracias por las informaciones. Quiero prácticamente disculparme por los problemas que se han presentado con las diferentes envíos de documentos por las situaciones de la plataforma que ha estado bastante cargada. Algunos padres también tuvieron problemas, digamos, en el cual no pudieron cargar por completo. Bueno, lograron enviar por correo, por WeTransfer, por diferentes herramientas. Pero vamos en un proceso de mejora. Esperemos que próximamente ya esté más sencillo. Sabemos bien pues que estamos en una parte de nuestra malla curricular bastante exigente, que si bien se nos complica un poco del todo comprenderla y mucho menos en una sola clase, tenemos que de igual forma trabajarlo aunque sea superficialmente. Tenemos contenidos en esta última parte que son bastante exigentes y que se pueden ver hasta en un tercer y cuarto año de conservatorio, incluso en este caso en el Conservatorio Nacional de acá, de la ciudad de Quito, pues del Ecuador. Esto es algo bastante desafiante para ustedes y por supuesto para mí, de que ustedes puedan comprender en poco tiempo, en clases pequeñas, aunque sea una parte general de los temas que hemos estado tratando, no tanto en esta, sino en otras anteriores. Nos toca arroparnos hasta donde la cobija nos arropa, ¿no? Como dice el dicho por allí. Agradezco entonces que por favor presten mucha atención a esta clase, puesto que está un poquito, digamos, donde hay que ponerle un poco más de cuidado y ponerle atención en los pequeños detalles, ya que estaremos viendo lo que nos continúa en la cantidad de temas de nuestra malla curricular. Gracias otra vez, chicos, un poco más de paciencia, ya casi estamos de vacaciones. Y bien, mis queridos estudiantes, volviendo al tema entonces, que estamos trabajando un poco preocupados porque se complica un poquito más nuestra unidad musical, nuestra unidad, nuestros temas, debemos poner bastante énfasis y cuidado y estudio en esta clase que vamos a ver. Resulta que el tema de la clase de hoy se denomina los intervalos. Si bien los intervalos es un tema amplio y medianamente complejo para comprender, no vamos a llamarlo totalmente complejo, vamos a llamarlo medianamente. Hagamos lo posible de que en esta clase se quede bastante claro lo que tiene que ver con los intervalos. Si es necesario, en otra oportunidad presentaré la semana que viene alguna clase de unos 10 a 20 minutos donde podamos realizar un refuerzo académico por si quedaron dudas, pero esperemos de que no queden. Este tema es bastante profundo para lo que es la comprensión de la escritura musical, la comprensión de la composición musical. Debemos entender de cierta forma que hay que recordar los valores de las figuras musicales y sobre todo y sobremanera recordar las 7 notas musicales, por supuesto, y las 5 líneas y 4 espacios del pentagrama. Esto es el centro y el núcleo de esta clase que estaremos viendo el día de hoy. Este tema es un tema que en grandes conservatorios a nivel mundial, incluso el Conservatorio Nacional de acá, de la ciudad de Quito, se preocupa mucho en que sea bien comprendido por los estudiantes y estamos hablando nada más y nada menos desde un cuarto, incluso tercer año, cuarto año de música, de cualquier instrumento que hayan elegido el lenguaje musical. Ustedes lo están viendo en una clase. Entonces debemos tener un poquito de paciencia y entender que solamente trabajaremos la parte superficial. No podemos profundizar mucho porque el tiempo no nos va a ayudar. Avanzando entonces en lo que es la comprensión de los intervalos, debemos primeramente recordar las 5 líneas y 4 espacios del pentagrama. Recordemos que sus nombres son mi, sol, si, re y fa, de abajo hacia arriba, y los espacios son fa, la, do y mi. Estos espacios son de suma importancia para que ustedes puedan reconocer cuáles son las características de los intervalos. Empecemos por entender qué es un intervalo. Un intervalo
es la distancia que existe entre dos o más notas. Recordemos que notas musicales es una cosa y figuras musicales es otra. Al entender esta característica, nosotros podemos encontrar de una forma fácil cómo podemos entender los intervalos de forma superficial. Decimos entonces que es la distancia tonal que existe entre dos notas o más. Pero ¿cómo se logra entender esto? ¿Cómo ustedes pueden comprenderlo? Esto es una forma clara de enseñarlo. Yo lo voy a explicar con pocas palabras, pequeño, poquito, pero por supuesto hay otra forma de verlo que la veremos más adelante en un video. Como a manera de introducción, les voy a presentar la diferencia, recordando cuáles son las distintas notas musicales en la cual nosotros estamos trabajando. Incluso estuvimos viendo la historia también hace algunas clases atrás. Debemos recordar que son 7 y son sencillamente el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la y el si. Vamos a hacerlos el si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son las 7 notas musicales. Resulta que el intervalo, vamos a colocar un ejemplo para que lo comprendan. Tenemos la primera nota musical que se denominaría do. El intervalo, como dije hace un momento, es la distancia que existe entre dos o más notas musicales. En este caso, vamos a conocerlo y la clasificación se le da de acuerdo a una medida cuantitativa, es decir, que puede ser contada. Al ser contada, debemos nosotros establecer la nota de inicio y la nota de finalización de las 7 notas musicales para conocer el intervalo. Lo voy a repetir una vez más porque lo dije quizás muy rápido. Aquí está la clave. Debemos conocer la nota de inicio que se está pidiendo y luego la nota de finalización de las 7 notas musicales. Cualquiera de estas puede ser. Vamos a tomar un ejemplo sencillo y un ejemplo de lo que se denominaría de forma cuantitativa, es decir, con números, de forma de números, cuál sería el intervalo de tercera. Para conocer un intervalo de tercera, nosotros simplemente debemos contar do, re, mi. Contando la nota de inicio y la nota de finalización, tenemos un intervalo de tercera. ¿Por qué tercera? Recuerden que tercera viene de la palabra 3, ¿sí? Tercero, 3. Por esa razón, nosotros entendemos de que al hablar de un intervalo de tercera, estamos hablando de una nota que en este caso, iniciando de do, se denominaría mi. Esta es una forma sencilla de entenderlo. Un intervalo de cuarta contamos de do, dependiendo de la nota que se esté usando, por supuesto. En este caso solo estamos usando do. Un intervalo de cuarta sería do, re, mi, fa. Sé que contaron conmigo en la clase. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo funciona el intervalo y sus etapas cuantitativas o numéricas. Cómo se le va a dar la clasificación. Dicho esto, mis queridos chicos, entonces una vez que comprendemos cuál es el concepto de cómo identificamos de ciertas maneras, de ciertas formas, cada uno de los intervalos, debemos conocer 5 aspectos realmente fundamentales y quizás es un poco complejo de comprender, pero no es lo que queremos nosotros enfatizarnos, sino que ustedes aprendan a diferenciar los diferentes grados de intervalos que existen. Esto de que estoy hablando, estos 5 aspectos, estos 5 temas que son de suma importancia, son los intervalos de mayores, menores, los justos, los aumentados, los disminuidos. Son temas que nos ayudan a comprender y a escuchar de diferentes formas cómo funcionan estos intervalos. Intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta. Recuerden que les acabo de explicar cómo funciona y cuáles son, intervalo de tercera y intervalo de cuarta. Ahora, existe una fórmula que nos va a especificar. Estos intervalos tienen como nombre y apellidos. Los nombres son 2, 3, 4, es decir, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Estos son algunos de los que podemos encontrar. Pero los apellidos es lo que se complica un poquito más de entender. Vamos a verlo por un momento, pero no nos enfoquemos tanto en eso para no enredarnos. Vamos a verlo en un video. Ahora veremos otro elemento musical importante que se llama intervalo.
Te prometo que aprenderás a identificar todos y cada uno de los intervalos existentes de una manera fácil y entretenida. ¿Pero qué rayos es un intervalo? Un intervalo es una distancia entre dos sonidos y además tienen un nombre y un apellido. El nombre del intervalo en realidad es un número ordinal. Ejemplo, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. Este número indicará la cantidad de notas musicales en juego, incluyendo a los dos sonidos que queremos evaluar. Así que un ejemplo sencillo de un nombre de un intervalo sería algo así. Desde Do hasta Fa hay 4 notas musicales, es decir, un intervalo de cuarta. Sencillo, ¿no? En el video anterior aprendimos que las notas musicales pueden estar acompañadas de alteraciones. Entonces la distancia que queremos evaluar necesitará mayor precisión. Es aquí donde entra el apellido de un intervalo. Existen solamente 5 apellidos: menor, mayor, justa, disminuida y aumentada. Así que un ejemplo de un intervalo sería algo así como segunda mayor, quinta justa, séptima disminuida, siempre un solo nombre y un solo apellido. Para medir con precisión la distancia, o mejor dicho, el intervalo entre dos sonidos, se utiliza una unidad de medida, pero no es centímetros, tampoco pulgadas, ni millas náuticas, ni años luz. La unidad de medida utilizada es el tono y el semitono. Así como un metro equivale a 100 centímetros, un tono equivale a 2 semitonos. Pero esta unidad de medida, a mi parecer, es un poco abstracta. Así que para una mejor comprensión, utilizaremos como unidad de medida las teclas del piano. Entonces, las teclas definirán el apellido de nuestro intervalo. Veamos ahora la clasificación de los intervalos. Aquí colocaré los 5 apellidos posibles de todo intervalo. Y aquí pondré los nombres que se dividen en simples y compuestos. Los intervalos simples van desde la segunda hasta la octava. A partir de la octava se empiezan a repetir las notas musicales y comienzan los intervalos compuestos, que son novena, décima y así sucesivamente. Pero ojo, no todos los apellidos pueden acompañar a todos los nombres. Veamos. Segundas, terceras, sextas y séptimas podrán llevar el apellido menor, mayor, disminuida o aumentada. Y las cuartas, quintas y octavas llevarán el apellido justa, disminuida o aumentada. Cuidado, sería un error decir segunda justa o cuarta mayor o séptima justa. Sin embargo, habrás notado que cualquiera puede ser disminuida o aumentada. Bien, es momento de abordar un ejemplo. Calculemos la distancia entre re y fa. Primero el nombre, recuerda. Contamos las notas musicales en juego y quedaría tercera. Ahora para el apellido contaremos la cantidad de teclas musicales internamente, sin incluir re ni fa. Vemos que hay 2 teclas, una blanca y una negra. Con esto nos vamos a la tabla principal y encontramos el apellido. ¡Listo! Desde re hasta fa hay una tercera menor. Sería bueno que te aprendieras esta tabla principal porque con ella y otros tips lograremos identificar todos los intervalos existentes. Bien, chicos, así entonces como nosotros acabamos de ver, es como nosotros debemos comprender las diferentes formas de intervalos que estamos trabajando. Es claro, bastante claro, que está complejo comprender lo de mayores, menores, aumentados, disminuidos, quinta justa.
Todas estas cuestiones es un poquito complejo comprenderlas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y aumentemos de curso, es decir, de año, pasemos de año, esperemos que logremos entenderlo de cierta forma, porque son contenidos que se ven a lo largo de toda la carrera de música. En este caso, esperemos que también tengan tiempo ustedes de poder verlo en el próximo año escolar. Entonces, vamos a darle una clasificación de G, es decir, de grados a los intervalos. Muchos saben llamarle tonos, grados, intervalos. En este caso, para la actividad, realizaremos un ejemplo de los diferentes intervalos, pero usando la palabra grados o G. Usando como referencia la primera nota principal, que sería el la de do, nosotros trataremos de reconocer diferentes intervalos que yo voy a interpretar. Si bien no es la actividad, es un ejemplo para que ustedes lo comprendan. Siempre voy a iniciar con la nota de do. Yo quisiera que a medida que estoy haciendo el recorrido y la secuencia de diferentes notas musicales, ustedes traten de identificar de qué intervalo estoy explicando, de qué intervalo estoy tocando. Un ejemplo sería, comienzo con do. Cuenten mentalmente las notas musicales. ¿Cuáles notas? Do, re, mi, fa, sol, la y si. Empezamos con do. Do. Repito la nota, la última nota que hice. En este momento quisiera que ustedes trataran de descifrar cuál es el intervalo que estoy dando, de qué número y qué grado es. Es decir, yo hice un intervalo de tercera. Vamos a ver. Do, re, mi. Tres sonidos distintos. Por lo tanto, quedamos en mi. Al quedar en mi, el grado que ustedes deben indicar, por supuesto, es el grado de mi. ¿Sí me entienden cómo va a funcionar la dinámica? Repetimos, practiquen. Do, re, mi. Tenemos un intervalo de tercera, cuyo grado final del dictado que hice musical es la nota mi. Espero que me vayan siguiendo poco a poco. Si no, pausen el video, vuelvan a ver el ejemplo que estoy haciendo en este momento y avanzamos. Hagamos un segundo ejemplo. Comienzo con nota siempre de do. Primero, vuelvo a repetirlo otra vez. ¿Qué les parece? ¿Se entiende de qué intervalo estamos hablando? ¿Un intervalo de qué? Yo espero que hayan dicho la respuesta. Vamos a escuchar. Do, re, mi, fa. Un intervalo de cuarta, cuya nota es, o cuyo grado, vamos a usar el término de grado, cuyo grado musical es. ¿Sí dieron cuál nota? Espero que sí sería. Vamos a contar otra vez. Do, re, mi, fa. 4 intervalos y la nota es fa. Espero que se entienda con este. Vamos a hacer el tercer y último ejemplo, a ver si lo han comprendido. Comienzo. Primero empiezo en do siempre y lo repito 2 veces. A ver, vamos a hacerlo así. Cuenten siempre, cuenten. Pueden decir do, re, mi, fa, sol, la, si, para de una vez tener el intervalo que hicimos y tener la nota, o si quieren contar 1, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos teniendo un intervalo de 5, ¿verdad? De quinta se podría usar el término intervalo de quinta, se usa el término adecuado. Y por supuesto, la nota que estoy haciendo, o el grado tonal que estoy haciendo es la nota de... A ver, yo creo que ustedes lo digan, sería sol, ¿verdad? Yo espero que así lo hayan dicho. Esta forma es una de las, digamos, más claras evaluaciones que puedo hacerle para ver si ustedes comprendieron o no la actividad. Si bien estoy usando el piano para la realización de los diferentes intervalos, yo los voy a dejar en una ficha. En esa ficha ustedes tendrán una diferencia de tamaños como lo vimos en el video hace un momento. Es decir, tendrán un do
y automáticamente encima o arriba del do tendremos una tercera nota, en la cual quiero que ustedes especifiquen primeramente qué grado es decir, si fue un mi, si fue un re, si fue un do, y por supuesto un intervalo de qué se está presentando. De todas formas va a estar más claro en la plataforma. Lo que ustedes deben identificar es lo que identificamos acá, pero solamente visualizando. Es más fácil porque ustedes pueden contar y aparte de eso establecer el número de intervalos que existe y la nota en el que está. ¿Y cómo sabemos la nota si no la estamos escuchando? Pues deben memorizar lo que dije al principio, las 5 líneas y 4 espacios del pentagrama. En esto se basa esta clase, conocer los intervalos de esta forma y por supuesto realizar la actividad identificando el número de grados, es decir, intervalo de primera, intervalo de segunda, intervalo de tercera, de cuarta, de quinta. Depende del intervalo que ustedes encuentren en la ficha y la nota que se está realizando luego de hacer el intervalo. Chicos, esto es todo por hoy. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar en este tiempo tan valioso. Son temas bastante complejos que estoy tratando de reducirlo y que por supuesto no se me hagan ni tan fastidioso porque es muy fácil, ni tan complejo que no les motive a ustedes a descifrar la ficha que estoy dejando. Gracias de corazón, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana.